Buenas noches, bienvenidos a su programa La Tertulia, aquí en la cafetería-restaurante en la Casa del Árbol, Casa Cultural El Árbol. Hoy vamos a tener una tertulia un poco atípica, pero tenemos aquí algunos amigos muy entrañables que agradecemos su presencia y este programa se va a realizar porque nos vienen algunas visitas de fuera que teníamos que aprovechar, porque tienen características muy singulares que ahora presentaremos. Primero, vamos a presentar a nuestros contertulios, jóvenes contertulios. Jorge Armando López Mercado es estudiante de licenciatura de Psicología Organizacional por la Universidad Tecnológica Latinoamericana, miembro de la Asociación Cultural Felipe II, miembro del equipo editorial de Bola Hispánica. No les ha dado tiempo a ser más, pero cuando cumplan más años será más extenso el currículum. Sergio Emanuel González Castellanos es un historiador aficionado, aunque ambos lo son. Es informático, estudiante de Ingeniería Mecatrónica por la Universidad Tecnológica de Altamira, miembro de la Asociación Cultural también Felipe II, administrador de Bardos de México y miembro del equipo editorial de Bola Hispánica. Nuestro siguiente contertulio es don José Eduardo Monterrubio Narváez. Tiene un máster en alta formación en terapia breve estratégica, licenciatura en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es conferencista y psicoterapeuta. Actualmente trabaja en el Instituto Municipal de la Familia. Es miembro fundador del Grupo Juvenil Fuego para universitarios y profesionales. Es miembro fundador del Grupo Juvenil Manos por Cristo, Manos de Cristo, coordinador de retiros, coordinador de la sección de mayores de 16 años y de la sección de universitarios. Es fundador y coordinador del Grupo Juvenil Libertad con Sentido, psicoterapeuta particular, está especializado en trastornos de ansiedad, o sea que el que quiera después le pide una tarjeta, y es psicoterapeuta en la Alegría de los Niños, que es una institución que recibe niños víctimas de violencia, abandono y omisión de cuidados. Es también nuestro jefe de juventudes del movimiento cultural Nuevos Tercios, movimiento cultural, moral, de difusión, y es afortunadamente nuestro jefe de juventudes de aquel movimiento. Estos jóvenes vienen exclusivamente a esta tertulia y no queremos desaprovecharlo. Hoy salen a las 11 de la noche más o menos hacia su casa. ¿De dónde venimos? Yo soy de Tampico, pero vivo en Reynosa actualmente. Ahora vas a Reynosa, ¿no? Sí, voy a Reynosa. No, voy a Tampico. A Tampico. Yo soy de Tampico y pues vuelvo a Tampico, ¿no? A Tampico, muy bien. Y allí pues ya cogerán el autobús hoy a las 11 de la noche, pero aquí están con nosotros hoy. Todas las materias que estamos tratando en estas tertulias distendidas entre amigos, pero no por ello menos cultas, se van a volver no a repetir, sino a tocar la materia, el tema, porque son tan profundas que en los 3/4 de hora que tenemos para hacer este programa, pues no nos da tiempo a profundizar y vamos a seguirlas tocando. La primera, muy interesante, la recuerdo a todos, es la SEP como instrumento de adoctrinamiento al servicio del Estado. Fue sorprendente, había aquí muchos estudiantes de la normal que quedaron sorprendidos de lo que aquí se dijo y parece que están aficionados a abrirse a la verdad. Y la materia de hoy pues también es muy singular porque es algo que ha sido manipulado desde hace años y que la SEP tomó como parte precisamente de su manipulación y adoctrinamiento. Hablamos de la hispanidad y leyenda negra. Pero entonces yo creo que lo primero que debemos hacer es plantearnos qué es la hispanidad. ¿Qué es la hispanidad? Para que todos nos entendamos. ¿Puedo tomar la palabra? Adelante, es una tertulia. Pues la hispanidad es básicamente una civilización. Como tal civilización tiene sus características, ¿no? En nuestro caso es la religión católica, su práctica y su aplicación, la aplicación de su doctrina social, la doctrina social de la Iglesia a lo largo de siglos de historia
asociado obviamente con lo que es España, lo que fue el Reino de España y lo que fue el resultado de la conquista y evangelización de los diversos pueblos a donde ha ido España, ¿no? Obviamente con sus características particulares, sus etos, sus usos y costumbres. ¿Algo más que añadir o dejamos así la definición? La hispanidad es una cultura, es una religión y es una forma de estar en el mundo y de actuar en el mundo. No se puede comprender, por ejemplo, México sin hispanidad. Nos han hecho creer que la hispanidad es algo que llegó y que se fue hace unos años, pero no, nosotros somos hispanidad. Es algo que, aunque ya tiene muchos años, llega a la actualidad. Es una forma de ser y una forma de estar también aquí. Es decir, que es el carácter de los pueblos de raíz y lengua cultural hispana. Sí. Muy bien, asentado en cada territorio con las características del lugar. Bien, ¿y entonces la leyenda negra qué es? Bueno, me gustaría agregar algo más sí, sobre la hispanidad. Claro. La hispanidad yo creo que es un grupo sociocultural, porque podemos observar que es inseparable, no podemos tener hispanidad sin religión, y la religión es lo que da pie a la hispanidad. O sea, como dijo Emanuel, la hispanidad es el producto de la doctrina social de la Iglesia. O sea, es obedecer a la doctrina social de la Iglesia. Ya lo vemos como en el mestizaje, varios países en el mundo tuvieron colonias, a diferencia de España, que tuvo virreinatos, hicieron genocidios en contra de otras razas, indígenas, africanos, lo cual fue una excepción en América. Claro, hubo abusos, pero la Iglesia condenaba el genocidio a los indígenas, admitió que tenían alma, prohibió la esclavitud. Los africanos, bueno, los esclavos afroamericanos de las colonias del norte, de los anglosajones, podían ser libres si venían al virreinato y se volvían conversos. Y como dice Monterrubio, para mí las independencias son la pérdida cultural de lo que es nuestra verdadera nación. Han existido millones de movimientos raros, liberales, nacionalsocialistas, nacionalistas católicos, que tienen que hacer un compuesto histórico para reemplazar a lo que fue la hispanidad. Tienen que decir que somos aztecas, cuando pues el imperio azteca era una pequeña población en el centro-sur del país. Has apostillado dos cosas que después tendríamos, no en esta tertulia porque no nos da tiempo, pero eso sería materia de otras muchas exposiciones. Por ejemplo, la diferencia entre virreinatos y colonias, que hoy todo el mundo habla del México colonial, en realidad no es un México colonial en el sentido político, sí, los historiadores, sobre todo por la imposición francesa al respecto y por la llegada de la monarquía borbónica a España, donde pasaron de ser provincias de ultramar a territorios explotables que ya no eran parte del territorio nacional como tal, es decir, de la patria. Y esa es la diferencia entre virreinatos y colonias. Daría para una conversación larguísima, claro, pero es una postilla muy interesante. Y la otra, muy complicada para mencionarla ahora de repente, que bien que se ha dicho, otra vez se tocará el tema con más cuidado, que acabas de decir, pérdida de identidad desde la independencia. Entonces, se entiende que a partir de la independencia hemos perdido algo que nos debería forjar como nación. Esto lo vamos a dejar así porque es muy interesante. Si queréis otro día venís y profundizamos esta materia con otras personas. Pero estos dos conceptos que se acaban de señalar son esenciales para salir de esta opresión pseudointelectual a la que nos han sometido muy bien. Entonces, bueno, ya hemos definido la hispanidad, cada uno aportó alguna cosa a ese concepto de la hispanidad, hoy muy perdido, porque se han inventado, a base de tópicos, otras ideas y otras historias, pero si la cultura, el carácter de la cultura de los pueblos hispanos es lo que se ha mencionado, ¿qué es la leyenda negra? Ok, ¿puedo tomar la palabra? Es una tertulia, tú puedes hablar cuando quieras. Pues la leyenda negra viene siendo como la propaganda, o más bien la antipropaganda de los enemigos de esta civilización, ¿no? Todas las civilizaciones se desarrollan, tienen sus ideales, sus motivos existenciales, y todas las civilizaciones se hacen de enemigos, ¿no?
En el caso de la hispanidad, que estuvo muy relacionada con la defensa de la fe católica, la defensa de la iglesia, pues no es la excepción. Entonces, en este caso, los enemigos de la iglesia pasaron a ser enemigos de la hispanidad. Y por lo tanto, en la guerra propagandística que se dio, pues hicieron propaganda, la cual hicieron luego pasar por historia. Y pues vamos, son varias mentiras contra la hispanidad. Y esas mentiras uno pensará, bueno, somos mexicanos o quienes son argentinos, no somos argentinos, ¿no? Pero al final de cuentas, nuestros distintos países tienen esa base, tienen esas raíces hispánicas. Y al tener los enemigos de la hispanidad una propaganda antihispana, anticatólica, y ser nosotros países católicos y países hispanos, naturalmente somos también víctimas de esa propaganda y de esos estigmas, de esos estereotipos, y muchas veces hasta el pie de la letra, sin muchas variaciones. Así que la leyenda negra, en mi opinión, sería básicamente eso: las mentiras propagandísticas hechas pasadas, o sea, quisieron pasar por historia. Los enemigos de la hispanidad, que puede ser pues el protestantismo, como lo fue en primer lugar en la batalla que tuvo el protestantismo contra la iglesia, luego el liberalismo, que fue el ideal fundamental de las independencias, luego el comunismo, la revolución marxista, y claro, los nacionalismos, que tenían su propio proyecto y pues agarraban de esos mitos para justificarse a sí mismos, muchas veces mitos que rayan en el absurdo. Todo el mundo ha mencionado aquí a la religión católica. Cuando se cumpla la ley esta del ejército, nos van a acabar deteniendo, porque por lo visto ha estado proscrita la religión católica, que es la nuestra tradicional, el fundamento de nuestra moral, de nuestras leyes, pero hasta ahora no se podía decir esto porque era casi un pecado. Había que erradicar la fe del pueblo mexicano. Y cuando se cumpla aquella ley, creo que vamos a tener que salir corriendo antes de que nos alcancen. Bueno, aquí vamos a ser valientes siempre, ¿eh? Y sé que a usted le estoy señalando también lo es. O sea que aquí todos. Entonces, el fundamento de la religión es el fundamento de nuestra moral, nuestras leyes, absolutamente de todo. Y efectivamente los enemigos de la hispanidad, los enemigos de la religión católica, de una manera especial Inglaterra, Holanda, Francia, incluso Italia participó de esto. En Holanda había editoriales especializadas en mentir sobre la hispanidad, los países hispanos, querían destruirlos, dividirlos, y tuvieron mucho éxito. Nunca habían estado en América, no sabían qué pasaba aquí, pero se inventaban todas las historias, ¿no? Entonces, bueno, la leyenda negra, entonces entendemos que es la propaganda, la antipropaganda, la propaganda negra de la hispanidad, que se inventaron los enemigos para eliminar moralmente la idea de hispanidad. ¿Es correcto? Correcto. Y digo, no es que no hubiera problemas, detalles, porque vamos, somos humanos todos, ¿no? Y las figuras de la historia, las figuras de la historia pues también son humanas, todos cometemos errores, hay cosas que pasan o sortean el orden a veces, pero eso, esos errores a veces son maximizados, y hay veces que se crean artificialmente esos errores que eran propaganda y se volvieron verdad histórica al ganar nuestros enemigos distintas batallas contra nosotros, inclusive en nuestros propios países. Por supuesto que en nuestros propios países. ¿Algo que matizar, Robert? Sí, aquí es importante regresar un poco al tema de la primera tertulia. La SEP como instrumento propagandístico de esta leyenda negra. Ha ido cambiando, los libros de la SEP poco a poco se abren mínimamente, pero desde que yo era pequeño, por ejemplo, en la SEP nos han metido que los españoles llegaron, destruyeron, asesinaron a los indígenas que estaban aquí viviendo en paz. Llegaban a decir los profesores que si no hubieran llegado los españoles, México sería un paraíso, potencia mundial. Sí. Estaríamos contentos, no habría narcotráfico, no habría violencia, no habría religión y seríamos muy felices. Y es una barbaridad la cosa que está haciendo la SEP, porque a base de mentiras han creado algo que los científicos sociales llaman imaginario social. El imaginario social son ideas que están encarnadas en la sociedad, en la médula. Entonces es difícil hablar de la hispanidad en México porque no solo es algo intelectual, sino es algo visceral. Cuando nosotros hablamos de la hispanidad,
con alguien que no sabe del tema, la gente explota, se exalta, porque ya lo ha naturalizado. Ya no tienen la capacidad de pensar que quizá la historia que ha vivido es una mentira. Porque desde que nace, casi que el primer día que viene al mundo, toda su familia, todo su entorno social, sus calles, sus construcciones, ahora por ejemplo, que fuimos al Palacio de Gobierno de aquí, está Benito Juárez y están todos los mitos fundantes de México, y bueno, un niño que llega ahí y que le cuentan que allí se hizo la conspiración para liberarse de los españoles, que la pobre mujer corregidora que tuvo que dar el taconazo y que salieron corriendo y aquí surgió todo, y entonces son cuentos fantásticos con los que vas creciendo y ves a Benito Juárez y lo admiras, que llega un punto en el que ya no es algo que se puede pensar. Y esto es lo que es grave y lo que es terrible que ha hecho de manera maravillosa la SEP. Porque si te sientas un poco a pensar y a razonar un poco sobre las cosas que dicen, carecen de sentido lógico, de argumentos lógicos, son falaces, son mentirosos, pero ya está en la médula, ya está encarnado, está en el imaginario social. Son 15 de septiembre, hay vacaciones, vamos a gritar y viva la patria, y viva Morelos, y viva Mejía, ¿no? Sería buenísimo, diferente, viva Hidalgo. Y vaya, desde que eres un niño empiezas a crearte superhéroes que son traidores a la patria, que son traidores a la hispanidad. Esta hispanidad que vino a México, que no era México, que era un montón de pobladitos por ahí. Claro, existía Tenochtitlán, existía la cultura mexica, que era una cultura terrible, y que gracias a la hispanidad llega el cristianismo, y con el cristianismo llega la dignidad de la persona, llega la libertad de la persona. Los españoles lo primero que hacían era construir escuelas, construir universidades, dar catecismo a los indios, y no con la intención de gobernarlos y que sean sus esclavitos, sino que sean hombres libres, hijos de Dios. Antes era un Dios que exigía corazones para que saliera el sol, que no importa si eras una doncella, te descuartizaban, hacían máscaras con tu cuerpo, y llega de pronto una cultura que te dice vales, que te dice tú eres importante, tú eres libre, tú puedes llegar a donde quieras, puedes estudiar, tú eres hijo de Dios. Y sin embargo la SEP nos hace ver que ese encuentro es un encuentro de criminales, de bestias con gente civilizada, como si los mexicas que se encuentran aquí fueran como del futuro, y se inventan cosas como que los mayas inventaron el cero, por ejemplo. ¿Qué sería la matemática de esos españoles que venían de todo el occidente sin el cero? ¿Cómo es posible que pudieron llegar hasta América sin el cero? Y son falacias, son mentiras que nos han metido desde niño, que ya cuando eres adulto es prácticamente imposible pensar en otra cosa. Y entonces está de moda poner nombres indígenas a los hijos. Aunque seas güero, blanco, de ojos azules, te sientes mexica. Y entonces te sientes orgulloso de ir a Tenochtitlán y ver las pirámides, y en cambio vas al centro, lugar virreinal, el casco histórico, y a mí al menos antes de saber de hispanidad me pasaba que decía estos invasores que vinieron y construyeron esto hermoso, pero sobre nuestras pirámides. Que las pirámides en realidad eran una aberración, era un lugar donde se descuartizaba, se mataba. Y es una maravilla que estos conquistadores no las destruyeron, pero sí pusieron encima un templo diciendo lo que reina es Cristo, lo que reina es la dignidad. Y es impresionante cómo la leyenda negra de la hispanidad nos ha hecho un eclipse a esas bondades y esas bellezas y esas luces que llegaron de España a este continente.